¿Cómo andan, chicos? Bueno, hoy les voy a dar esta pequeña clase. Perdón que no me puedan ver, pasa que no me anda la cámara. Sé que es un poco aburrido, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Lo que vamos a ver hoy es esta ficha de cátedra. Yo se las voy a subir a la cátedra virtual también. La idea es que tengan la clase a modo de explicación y claramente cualquier duda que tengan, después me la hacen, no hay drama con eso. Bien, la ficha se titula Impacto de factores socioeconómicos en el bienestar y el afrontamiento de jóvenes de San Juan. A raíz de la investigación que hicimos desde la cátedra junto con la línea de pobreza y desigualdad social del IPBA, que fue llevada a cabo desde el 2019 hasta el 2020 más o menos, la licenciada Ana Rufino y yo realizamos nuestros trabajos integradores finales donde pudimos completar como esa investigación de base. Y el año pasado hicimos esta ficha, que también está bueno que, más allá de que es material de la cátedra, está bueno por ahí que los acerque un poquito más a la investigación. Bien, bueno, la bibliografía o las investigaciones que habían de base indicaban que el estatus económico subjetivo y objetivo influían en las variables psicológicas que hemos tomado, que son el bienestar, la felicidad, la satisfacción con la vida, el afrontamiento y el locus de control. Es decir, habían 7 variables, de las cuales 2 eran económicas, es decir, los 2 tipos de estatus, y estas 5 variables psicológicas, donde las partimos. Ana se quedó con afrontamiento y locus, que justamente tiene quizás con la forma que la persona tiene de pararse en el mundo y a qué le atribuye las cosas que le pasan y cómo actúa ante esto. Y yo me quedé con las otras 3 que tienen quizás que ver más con esta parte anímica, ¿no? Del bienestar general, la felicidad y, bueno, la satisfacción que tiene la persona con su vida, como les digo, quizás a un nivel más integral. Esas son las variables de estudio. El objetivo, justamente, era conocer en los adultos emergentes de nuestra provincia los indicadores de estas variables y la posible relación con el estatus. Posible porque, bueno, como ustedes saben, obviamente a la hora de hacer una investigación no es que se da nada por hecho, sino que, bueno, se parte como de la idea y se van como comprobando o no las hipótesis. Bien, en relación a los participantes en este trabajo, los seleccionamos por medio de un muestreo no probabilístico de tipo intencional a jóvenes de diferentes niveles socioeconómicos. ¿Qué quiere decir esto? No es que nosotros dijimos, bueno, vamos a investigar a los chicos de tercer año de psicología como una muestra específica, sino justamente que se buscaba que fuera una muestra lo más heterogénea posible, porque al estar también trabajando con el estatus, es decir, con la clase social, se buscaba que los participantes fueran o sea, que tuvieran, perdón, clases sociales lo más variadas posibles, ¿no? Para que los resultados fueran más ricos. Se entrevistaron a 203 jóvenes en total, residentes de la provincia de San Juan, donde de la muestra el 59% eran mujeres y un 41% eran varones. Como les digo, las edades de estas personas eran de entre 20 y 25, tomando la denominación de papalia de adultez emergente, ¿no? Como esta etapa distinta en el curso de la vida en la que estos jóvenes no son adolescentes, pero que no terminan de asumir los roles propios de la vida adulta. Y bueno, nada, fue muy interesante tomar esta etapa justamente porque hay distintas perspectivas, o sea, hay personas, perdón, que tienen una mirada súper positiva y quizás están como muy conformes, mientras que hay otras que pueden vivir esta etapa como justamente una etapa o un momento de incertidumbre, de confusión, generando mucho malestar o angustia. Entonces, como les digo, 203 jóvenes, adultos emergentes, hombres y mujeres.
En relación a lo que es el estado civil de los encuestados, el 80% estaban solteros. Había un 10% que estaban casados y un 9% que se encontraban en unión convivencial. Por otro lado, tenemos lo que es la ocupación de los participantes, donde la mitad eran estudiantes y el resto estaba trabajando o se encontraban en situación de desempleo. Y finalmente, se preguntaba por la cantidad de hijos, donde del total, el 75% no tenían hijos, seguido por un 15% que tenía un solo hijo, un 3% que tenía dos y un 1% que tenían tres. Bien, en cuanto a la metodología de la investigación, se utilizó un cuestionario autoadministrable, es decir, que era la misma persona que lo llenaba. Era un cuestionario ad hoc con estas variables de estudio que ya les he explicado cuáles eran, y el tipo de estudio era correlacional. Es decir, que se utilizan estrategias cuantitativas. Por ejemplo, nosotros usamos el programa SPSS y lo que se hace, se busca, es analizar las relaciones que hay entre estas variables. El diseño de la investigación es ex post facto de tipo transaccional descriptivo. Como les digo, se busca la correlación entre las variables de estudio y se las describe, se describe la relación entre ellas. Finalmente, el muestreo fue no probabilístico de tipo intencional, eso ya se los dije. Como les decía, con jóvenes de distinto sexo y los distintos niveles socioeconómicos. Por ahí quizás un poco enmarañado o hay palabras que no conocen tanto. Básicamente lo que les tiene que quedar es que cuando hablamos de un estudio correlacional es justamente lo que se busca, es la correlación entre variables. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver estas variables psicológicas entre ellas, las variables económicas entre ellas y las económicas con las psicológicas. Cuando yo les hable de correlaciones significativas o justamente que hay correlación, ¿qué quiere decir? Que cuando una variable aumente, la otra va a aumentar. Eso es una correlación positiva. Cuando una variable disminuye, la otra va a disminuir. Se correlacionan. No quiere decir que sea una explicación causal. Es decir, no vamos a decir, bueno, porque como el estatus económico objetivo era bajo, surge, no sé, bienestar o malestar por tal y tal motivo. No, simplemente es como que se describe la correlación. Eso es como lo más importante de lo que es metodología. Ahora, denme un segundo que les quiero compartir antes de seguir avanzando. Les quiero mostrar justamente el cuestionario para que lo vean, porque quizás es como que toda la información queda medio en el aire para que lo puedan entender mejor. Esta fue, como les digo, el cuestionario que se tomó. Bueno, siempre hay una pequeña consigna, ¿no? Como, bueno, lo invitamos a colaborar en la investigación, se le explica a esta persona, ¿no? Que era un cuestionario individual y anónimo, donde siempre tienen que dar el consentimiento. Entonces ahí la persona firma. Todas estas primeras preguntas tienen que ver con los datos de filiación. Edad, sexo, estado civil. Miren, toda esta es como la información que yo más o menos recién les estaba ya comentando con el resultado final. La educación o si tiene también ocupación, carrera universitaria si es que corresponde. Bien, toda esta parte de datos de filiación. Para que puedan entender lo del estatus, tenemos la pregunta 8 y la pregunta 9. En relación a la pregunta 8, lo que se hizo fue preguntarle a la persona el ingreso total de su hogar en el último mes. Esto fue a fines del 2019, más o menos en agosto, septiembre. Ese total del ingreso familiar, es decir, que se suman todos los sueldos de los miembros de la familia con la que la persona vive, si tiene alquileres, si tiene changas, pensiones, cualquier tipo de ingreso. Y ese número total, lo que hicimos fue compararlo con el informe cuatrimestral que realiza el INDEC.
El INDEC es el Instituto Nacional Estadístico y Censo, ¿no? Que justamente ahora hemos tenido un censo. Bueno, el INDEC es el instituto que se encarga de todo lo que tiene que ver con ese tipo de cuestiones, ¿no? De ver, bueno, qué tanta población hay, como les digo, todo esto que tiene que ver con el índice de pobreza. ¿Qué es lo que hace el INDEC? Genera en estos informes 10 deciles, es decir, que califica y clasifica a la población argentina en su totalidad en estos 10 deciles, donde el decil 1 es el más bajo, es decir, la clase más baja de todas, y el 10 es el más alto. Entonces, les voy a dar números ficticios, ¿no? Como les digo, como la investigación se hizo al final del 2019, se tomó ese informe. Claramente los números que eran en ese momento no son los que son hoy en día por la inflación y todo lo que ya sabemos. Entonces, en el decil 1, por ejemplo, va de 0 pesos a 35.000, pongámosle. En el decil 2, de 35 a 45. En el decil 3, de 45 a 50. Pongámosle. Ya después, si no, les voy a subir una foto del informe para que lo vean. Pero es eso, 10 deciles, siendo uno el más bajo, 10 el más alto. Entonces, como nosotros objetivamente tenemos esa clasificación, perdón, como tenemos esa clasificación, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, a ver, lo mismo, la persona para el INDEC tiene que sumar toda esta totalidad de dinero. Entonces sumamos y nos da, por ejemplo, no sé, 40.000. Y 40.000 es el decil 2, supongamos. Entonces, objetivamente decimos que del 1 al 10 la persona está en el 2. Pero después tenemos la pregunta 9, donde la persona tiene que marcar subjetivamente en la escala que ahí ven, donde cree que se ubica entre los hogares de menores y mayores ingresos del país. Lo mismo, 1, bajos ingresos, 10, altos ingresos. Entonces la persona nos dice que cree que está en el 5. Entonces tenemos que subjetivamente la persona está en el 5, pero objetivamente la persona está en el 2. Entonces ahí empezamos a hablar de lo que es una sobreestimación de su estatus. Cuando la persona, hagamos de cuenta que objetivamente estaba en el 5 y que la persona subjetivamente dijo 5, están correlacionados, es decir, está donde tiene que estar. Y hay casos donde, hagamos de cuenta, la persona objetivamente estaba en el 9, pero nos dijo subjetivamente que estaba en el 6. Entonces ahí hablamos de una subestimación del estatus. Entonces puede que el estatus se correlacione, es decir, que esté donde realmente la persona cree que está, que lo subestime o que lo sobreestime. Ya eso se los voy a explicar de vuelta y mejor en los resultados. Pero bueno, para que entendieran cómo fue que preguntamos lo que tiene que ver con el estatus. Ya que estamos, les termino de mostrar el cuestionario y seguimos pues con los resultados. Bien, esta pregunta 10 no fue tan importante porque no arrojó datos significativos, se preguntaba sobre el nivel educativo de los padres de la persona, bueno, de la persona claramente, y de su pareja si es que tuviera, o tenía, perdón. Después es una pregunta sobre el consumo de sustancias. Tampoco arrojó ningún dato significativo. Y llegamos a esta parte que da como más interesante, donde todas estas preguntas que ven desde la 15 hasta la 24, toda esta tablita, son las preguntas de bienestar. Estas preguntas en realidad están formuladas al revés, porque lo que evaluaban es el malestar, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces se le pregunta, ¿cómo se ha sentido en el último mes? Si ha estado cansado sin motivo, nervioso, tan nervioso que nada podía calmarlo, desesperanzado. Bueno, todas estas preguntas en el último mes. La persona va a responder esto que vemos acá, se llama escala de tipo Likert, que justamente es una escala que va de siempre a nunca, con 5 respuestas, donde puede ser siempre, muchas veces, a veces, pocas veces y nunca. Entonces la persona marca que a veces ha estado cansado sin motivo, marca acá el 3. Bien, todo esto en cuanto a bienestar. Después siguen las preguntas de satisfacción. Es bastante directa, que está 25, donde se le pregunta por los últimos 6 meses qué tan satisfecho se ha sentido con su vida. Muy satisfecho, poco, nada. Entonces ahí la persona marca.
La felicidad la medimos en dos escalas. La primera, que se le pregunta qué tan feliz se considera. Muy feliz, poco, nada, lo mismo, marca. Y después tenemos esta segunda escala, donde tiene que, lo mismo, marcar del 1 al 10 qué tan feliz se considera. De nuevo, 1 es no feliz y 10 es muy feliz. Entonces ahí la persona marca. Bien, acá siguen estas últimas dos, sí, estas, donde justamente vemos lo que es afrontamiento y locus. Se le pregunta acá a la persona, si ante un problema, por ejemplo, se pone tan mal que no puede hacer nada. Lo mismo, respuesta de tipo Likert. Casi siempre, muchas veces, poco, casi nunca. Deja que el destino o Dios se ocupen de su problema, busca alguna manera de olvidar sus dificultades, bueno, marca la persona. Y acá en esta otra escala, lo mismo. Si puede pensar en proyectos más allá del día a día, conseguir lo que uno quiere, depende de tener suerte, como les comentaba yo, que todo lo que hace esta segunda parte de afrontamiento y locus tiene que ver mucho con la suerte, con la religión, bueno, también habla, por ejemplo, del voto. Entonces son cuestiones de las creencias que las personas tienen sobre estas situaciones y qué tanto creen que pueden controlar o no, y como les digo, qué tanto puede afrontar. Bien, esto es el cuestionario. El cuestionario sigue para abajo, no se los voy a mostrar porque las tablas que siguen tienen que ver con otras cuestiones más sociales que en realidad no arrojaron datos significativos, entonces nos hemos quedado con esta primer parte, que es como lo más interesante, por así decirlo, de la investigación. Ahora vamos a volver al Power. Denme un segundito. Bien, ya habiéndolo visto, para que sea quizás un poco más tangible, vamos a ver los resultados. Bien, se observó una tendencia a la evaluación de lo que es el estado subjetivo superior al que indica el objetivo. Es decir, para que lo entiendan, que el estatus subjetivo para la investigación terminó siendo más significativo que el objetivo. Es decir, que tiene más peso donde la persona cree que se posiciona en esta, como les digo, escala del 1 al 10, más que donde realmente, objetivamente está. Bueno, lo mismo, que lo subjetivo tiene más peso, perdón, que lo objetivo. Después, en lo que es la variable afrontamiento, vemos que los jóvenes tienden a afrontar las situaciones positivamente, o sea, que afrontan bien, cuando el estatus objetivo es alto. Esta es creo que la única variable, sí, que el objetivo influye positivamente. Como les digo, recién les decía que el subjetivo impacta más, ya lo vamos a ver en las otras, pero en afrontamiento sí es verdad que cuando mayor es tu estatus objetivo, mejor afrontas. Y justamente afrontar negativamente cuando este estatus es bajo. Pero solo pasa esto en afrontamiento. En el locus de control externo, como les digo, esta creencia de poder controlar lo que pasa en el mundo va a ser más alto cuando las personas se autoperciben en niveles más bajos en la escala del estatus socioeconómico subjetivo. Lo mismo, acá influye el subjetivo, como les digo, donde tu locus de control es más alto. Por otro lado, vamos a pasar a la otra. Se hallan correlaciones positivas entre estatus económico subjetivo, bienestar y felicidad. Como yo les explicaba, cuando aumenta el estatus subjetivo, o sea, cuando la persona cree que está mejor, aumenta el bienestar y aumenta la felicidad. Y al revés, cuando hay más bienestar, por lo general hay un mejor estatus subjetivo. Pero hay falta de asociación con el objetivo, es decir, que no habían correlaciones significativas, no había nada que dijera que impactaran estas variables. Sin embargo, como ven, no hay correlación con la satisfacción con la vida, simplemente hay con el bienestar y la felicidad. Con estatus subjetivo, satisfacción no, y hay falta de asociación con el objetivo.
Quizás si esto les cuesta un poco como de acordarse, pueden, no sé, o hacerse un esquemita o algo, como de aumenta, disminuye, correlación o no tiene, para volver un poquito más fácil el estudio. Bien, por otro lado, vieron que yo les había explicado lo que es la subestimación o la sobreestimación del estatus. ¿Qué pasa? Que por lo general estas personas, tanto las que subestiman como las que sobreestiman, tienden a ubicarse en la clase media. Y justamente las personas que sobreestiman su nivel socioeconómico, es decir, una persona que está en deciles bajos objetivamente, pero cree que está en deciles más altos, tienen mayor felicidad que las que lo subestiman. Dicho así como muy sencillo para que lo entiendan, si hay una persona en clase baja que cree que pertenece a la clase media y hay una persona en clase alta que cree que pertenece a la clase media, va a tener más felicidad la que está subestimando, es decir, la que está en clase baja, pero cree que está mejor. Bien, esta es la figura que es muy bonita, es muy gráfica para que ustedes puedan entender lo que yo les estoy explicando. Como les digo, esta línea roja es el estatus subjetivo y esta línea azul es el objetivo. Si pueden ver, lo más significativo es este pico que se genera en el decil 5. ¿Qué quiere decir esto? Que en la clase media, porque encima justo es el 5, es donde menos gente se ubica. Entonces tenemos que hay mucha clase baja y otra tanta en la clase alta, ¿no? Pero subjetivamente, lo que se puede ver es que en la clase alta la gente cree que no pertenece. Lo mismo pasa en la clase baja. Y el gran pico se genera acá, entre lo que es decir 4, 5, 6, 7, en la clase media. ¿Cómo se lee esto? Que objetivamente, o sea, en cuanto a lo que es el estatus objetivo, es decir, el nivel de ingresos, la gente está en clase baja o en clase alta. No hay mucha clase media. Pero subjetivamente, la mayoría cree que está en clase media. Ya sea que estés en clase baja o que estés en clase alta, creen que están en clase media. Por eso yo les explicaba lo que es la subestimación y lo que es la sobreestimación del estatus. Este es como uno de los resultados más significativos y más importantes que hemos tenido. Por eso yo les decía que la gente que está acá objetivamente, pero cree que está mejorcito, tiene más felicidad que los que están acá, pero creen que están más por debajo. Bien, ahora sí vamos a pasar a lo que es la discusión. Se las he partido en varias diapositivas porque, bueno, es como un poquito larguita, pero es un poco más de lo que venimos hablando. Bien, este primer punto son las correlaciones entre los que son los dos tipos de estatus y estas variables psicológicas de las que venimos hablando. Acá les volví a dejar como para que puedan ver lo que es el decil, ¿no? Considerando, como les digo, el informe de la distribución de ingresos del INDEC, todo esto ya se los expliqué, y lo que es la autoposición de la escala del 1 al 10. Todo esto ya lo vimos en lo que es el cuestionario autoadministrado, perdón. Esto mismo, que la mayoría se sitúan en un estatus alto-bajo, pero subjetivamente se perciben en un estatus medio. O sea, la gente cree que pertenece a la clase media, pero en realidad no. Y lo que les decía yo, que mientras mayor sea el objetivo, los participantes creen tener un subjetivo más alto. O sea, lo perciben. Pero como les digo, en realidad la percepción es por ahí mucho más importante que lo objetivo. Bien, ahora vamos lo que es afrontamiento y locus. Como un poco les venía diciendo, se halló que los jóvenes tienden a afrontar las situaciones positivamente cuando, a lo que habíamos dicho, que en el afrontamiento el objetivo es alto, aumenta el afrontamiento, que es la única variable que se vincula con el estatus objetivo, porque todas las demás estaban con el subjetivo.
y afrontar negativamente, como les digo, cuando el objetivo es bajo. Después tenemos que, o sea, como les digo, perdón, que se los quiero explicar mejor. La evaluación que la persona haga de los recursos económicos va a afrontar positivo o negativamente la circunstancia en la que esté. Sin embargo, de acuerdo a este trabajo, no existe una relación, como les venía explicando, entre estatus económico subjetivo y afrontamiento negativo. O sea, solo se relaciona con el objetivo. Eso es un afrontamiento. Ahora vamos con locus de control externo, que va a ser más alto cuando estas personas se autoperciben en los niveles más bajos de la escala del estatus socioeconómico subjetivo, pero no se haya correlación significativa entre locus y objetivo, porque como les digo, locus se vincula con lo que es subjetivo. Por otra parte, también se observan estos adultos que cuando, o sea, mientras más perciban que el control se encuentra en factores externos, menos van a utilizar el afrontamiento de tipo positivo. Si vos crees que el control de lo que a vos te pasa está fuera tuyo, no vas a afrontar bien. Y justamente vas a tener un mayor afrontamiento positivo cuando pienses que el locus de control está centrado en factores internos tuyos. Es decir, vas a afrontar mejor cuando entiendas o creas que el control depende de vos mismo, de factores internos, pero vas a afrontar peor o justamente te deja quizás como en un rol más pasivo cuando le atribuís el control a factores externos, como yo les explicaba, de la suerte, la religión. La persona deja como el afrontamiento, perdón, un poquito como de lado. Bien, y ahora, esta ya es la última, vemos lo que es la correlación entre estatus objetivo-subjetivo con las otras tres variables psicológicas, bienestar, felicidad y satisfacción, como ya un poco les había explicado, que la percepción que la persona tenga va a influir sobre el bienestar y la felicidad, porque habían correlaciones positivas. Como les dije, bienestar y, eh, y felicidad. Satisfacción no tiene correlación positiva. Pero las tres variables psicológicas sí tienen correlaciones positivas entre ellas. Es decir, cuando aumenta el bienestar, aumenta felicidad y satisfacción. Cuando aumenta felicidad, aumenta bienestar y satisfacción. Y cuando aumenta satisfacción, aumentan bienestar y felicidad. Entre las tres sí se van a aumentar o disminuir, pero, como les digo, no se relacionan con el estatus objetivo y con el subjetivo solo se relaciona bienestar y felicidad, básicamente. Bien, ahí están las referencias. Vieron, como les digo, acá está. Esta es la bibliografía del INDEC, que se usa lo del 2019, en este tercer trimestre, como les había dicho yo, del año que se hizo la investigación. Bien, chicos, hasta acá llegamos. Espero que les haya servido, que les haya gustado la clase. Espero que haya quedado clara. Cualquier cosa, perdón, que necesiten, me avisan. Y bueno, espero que les vaya súper bien en el parcial.